Habrá novedades y por supuesto se las vamos a contar. Mencionabas recién lo que tiene que ver con un sector muy importante de la economía argentina, es el campo, y la información es que el próximo 24 se va a presentar un documento con lineamientos como decíamos, este documento directamente a los candidatos, inclusive el propio ministro de Economía, Sergio Massa. Y de eso vamos a conversar justamente con Patricio de la Giovana. Él es licenciado en Ciencias Políticas, productor agropecuario y también delegado zonal de La Rural. Patricio, ¿cómo estás? No te estamos escuchando. A ver, intentemos nuevamente. A ¿Qué ver. tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan ahí? Ahora sí, te Ahora escuchamos sí. perfecto. Patricio, ¿Qué ¿cómo tal? Bueno, estás? Santiago, Rocío, gracias. Gracias a vos. Contanos, bueno, Punto por punto, detallado, a ver totalmente. qué es lo que hoy el gobierno está haciendo, ustedes proponen, y por otro lado, ningún gobierno haya hecho. ¿Qué es lo innovador respecto a los puntos que el campo le propone al Estado Nacional? Bueno, lo más interesante es que hoy, en este preciso instante, en el predio de la Sociedad Rural están reunidos los referentes económicos de los equipos de los distintos candidatos a la presidencia, ¿sí? Y bueno, es una nueva noticia en este momento lo que se anunciaría de parte del Ministerio de Economía, que el ministro es uno de los candidatos, ¿no? Por otro lado, nosotros el día lunes vamos a presentar lo que hacemos cada 4 años cuando hay elecciones, que es lo que se llama la Agenda del Campo. ¿Qué es la Agenda del Campo? Es un documento que trabajamos con las distintas entidades agropecuarias, con las distintas asociaciones de productores, donde se hacen propuestas desde el ámbito fiscal, monetario, productivo, para el desarrollo, ¿sí? Y este documento se va a estar presentando en el predio de La Rural el día lunes a las 9:30 horas a todos los candidatos a la presidencia, entre los cuales están confirmados Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, Sergio Massa, Javier Milei, entre otros. Así que bueno, es un documento que se consensúa, por supuesto, con también organizaciones industriales como la Unión Industrial. Este año, por primera vez, vamos a estar trabajando muy de cerca con CAME. Ustedes saben que muchos de los productores agropecuarios no son grandes productores, ¿sí? El concepto de terrateniente es algo viejo. Más que nada son empresas familiares con pequeños y medianos productores. Así que estamos expectantes de estas medidas que se van a anunciar desde el Ministerio de Economía y, por el otro lado, acercar estas propuestas que para nosotros no son de coyuntura, sino que son medidas para que el sector agropecuario crezca de acá a los próximos 10 años. Seguro, Patricio, no vamos a poder entrar, va a ser a puertas cerradas. Adelantanos algunos puntos, obviamente, y desde el canal económico venimos hablando con todos los sectores. El primer punto, y creo que la columna central, tiene que ver con las retenciones. Por supuesto, para nosotros las retenciones primero son inconstitucionales. O sea, desde la Sociedad Rural Argentina, junto a CRA y a la Federación Agraria en su momento, y con INAGRO, presentamos distintos amparos, por ejemplo, en la Justicia de Córdoba, que nos dio la razón. Las retenciones no son legales, ¿sí? Son inconstitucionales. Nosotros vamos peleando para que las retenciones no existan, ¿sí? Es una caja de financiación directa que utilizan los distintos gobiernos, pero que en realidad en 4 países de los más de 200 que hay en el mundo existen las retenciones. Me pongo ¿Sí? del Ese es el lado, primer punto. me pongo del lado del gobierno, vos y yo tenemos que negociar. Patricio, vos me decís, lo que estás haciendo es inconstitucional, y yo te digo, desde el Estado necesitamos recaudar estos fondos y necesitamos equiparar los precios internacionales con los locales. Dame otro instrumento, Patricio, que vos creas que puede suplir a lo que yo recaudo por retenciones, y yo no lo hago más. Ahora, porque si no es muy fácil decir, bueno, a mí no me lo saques, vemos a quién se lo sacamos. Y cuando la cadena se va corriendo, otro va a decir, ¿por qué ahora me lo sacás a mí? Ejemplo, a los camioneros, por decir algo. Le cobramos un impuesto a los camioneros. Digo, ¿cuál es la idea del reemplazo? No es solamente el, no me lo cobren a mí porque yo si no exporto menos. ¿Cuál sería el reemplazo? Porque en un momento, ¿te acordás, Patricio, que se intentó que pagaran más bienes personales y con eso se compensaba? Y tampoco funcionó, y ese mismo gobierno volvió a poner lo que el campo decía no corresponde. ¿Cuál es la propuesta
del campo para suplir lo que yo te digo como Estado, a mí me va a faltar esto. ¿Cómo hacemos? Primero hay que reducir el gasto y el déficit público, ¿no? O sea, si hay un Estado que gasta más de lo que le ingresa, el problema lo tiene el Estado. Es como que vos en tu casa, ¿sí?, te quejes por una determinada situación que tenés cuando en realidad estás gastando más de lo que te ingresa. El problema lo tiene el Estado. El déficit público no lo genera el campo, es el sector agropecuario que más genuinas divisas aporta al país. Entonces, De eso no hay duda. ¿por qué quitarle? Bueno, entonces, ¿por qué quitarle al sector que más aporta con algo que no es legal? Entonces, la solución, y nosotros la proponemos dentro de esta agenda, es muy clara. Es la reducción del déficit fiscal, la unificación del tipo de cambio, porque esto de ir modificando los tipos de dólares, ¿sí?, que se están planteando, ¿ustedes creen que va a ser algo bueno poder ponerle un impuesto de ahora del 30% o una retención extraordinaria a las importaciones? Va a seguir complicando el campo, porque, por ejemplo, los fertilizantes se importan. Entonces, nosotros, por ejemplo, la lechería, te nombro un sector, es 100% tomador de precios. ¿Qué te quiero decir con esto? Que el productor lechero toma precios a valor internacional y después le pagan de acá a 120 días, con suerte, en pesos el litro de leche. Las consecuencias, ¿cómo terminan siendo? Tamberos fundidos, intermediarios enriquecidos, y vos, que sos el consumidor, que vas a la góndola, te sale cada vez más caro una horma de queso, o le ponen un chip de seguridad al queso rallado. Entonces, es una locura. Bueno, ahí estoy, en algunas cosas estoy de acuerdo y en otras lo que yo te planteo básicamente, y es lo que nadie sabe responder, porque si el campo puede no tener retenciones, libre mercado y especular con el precio respecto a cuánto vale, cuánto cotiza la soja, no hay un ingreso de divisas reales en tiempo concreto para poder evaluar cómo funciona el Estado. Y entiendo que el campo quiere un país mucho más pujante del que hoy podemos tener en una situación económica en la cual estamos. Entonces, hay en la puja distributiva, de alguna manera, de a quién le sacamos. El campo, por supuesto, o la producción dice, a mí no me lo saques, sácaselo a la industria, sácaselo al importador, no al exportador, porque el importador, de alguna manera, está aprovechando la brecha. Y ese es el tira y afloje que tienen los gobiernos con el campo, que, como vos bien decís, es el que más divisas genera, pero también la genera de una manera especulativa, que no está mal, en un país que esté ordenado. En un país no ordenado, alguien tiene que poner ciertas reglas. Sí, totalmente. Creo que las reglas tienen que ser claras para todos, Santiago. Eso es importantísimo. Cuando se pierde la seguridad jurídica o la falta de reglas, tenemos un problema. Quizás, y esto es algo que, por supuesto, nosotros debatimos puertas adentro, el tema de la liquidación, ¿sí?, de las exportaciones, yo no sé si coincido en que puedas liquidar, hagamos de cuenta que haya un libre mercado de acá a 10 años, como sucedió en otros gobiernos. Creo que si vos obligás a liquidar en un tiempo razonable, se abastecería de grandes reservas al país sin necesidad de poner las retenciones. Pero las retenciones, en realidad, lo que vienen a suplir es esta cuestión de obligar o no obligar a liquidar las exportaciones. Si yo te obligo a liquidar en 10 días, no estás teniendo un problema de caja. Ok, o sea que el campo estaría de acuerdo a que el Estado los regule desde el momento que tenés que traer. Ahora el problema es este. Cuando vos sabés que soja futuro está 20% arriba y a vos te dicen vende hoy, yo me dedico al mercado, cuando yo veo que un activo está en una posición alcista y me están obligando a vender, también me va a parecer mal que el Estado me obligue a vender. Entonces, los acuerdos tienen que ser mutuos y no amovibles. Y por otro lado, también hemos visto mucha gente que no ha liquidado, lo ha traído por otros medios y no ha entrado la divisa al país. Por eso digo, hay que llegar a un acuerdo en el cual alguien ceda a una parte y el otro ceda a otra parte. De hecho, muchas veces lo planteamos acá y lo planteamos con Rocío. Si necesitan las divisas, que las traigan sin retenciones por hoy, un hot sale en tal mes de que trae todo lo que puedas, porque es lo que necesita el Estado. Lo que sí me parece muy claro, y es la primera vez que lo escucho, un compromiso de liquidar, porque si no, las reglas son demasiado abiertas en un Estado que necesita del campo y del apoyo del campo. Totalmente, y el campo cada vez que se lo llamó estuvo.
¿sí? Y esto es importante aclararlo, Claro. ¿no? 7 de cada 10 dólares que se generan por exportaciones vienen del sector agropecuario. Cada vez que nos han llamado a una mesa de negociación, allí estamos. Incluso en momentos más álgidos no hemos dado el portazo. Pensemos que la 125 fuera que se dice, no puede ser la razón. Y Patricio, nosotros vamos ahí va. a No las te estábamos reuniones donde nos recibiendo llaman. mal. Ahora sí, te estamos Ah, está escuchando bien. bien. No, les decía que nosotros vamos a estar donde nos llamen. Hemos estado en todas las mesas que nos han invitado de todos los gobiernos, ¿sí? Pensemos en el caso, decía, de la 125, donde hubo una gran crisis. Nosotros estábamos igual. Nada más estábamos pidiendo que nos recibieran. En ese momento el gobierno no nos recibía. Pero si nos convocan, vamos a estar. Cuando el ministro Massa nos convoca, estamos. Cuando nos convoca la oposición, estamos. Vamos al Congreso, vamos a las legislaturas provinciales, a los consejos deliberantes. Vamos a estar donde nos llamen para sentarnos y, por supuesto, lógicamente vamos a negociar, no vamos a claudicar en la defensa de nuestros productores agropecuarios, pero por supuesto entendemos que hay una responsabilidad nacional en un momento crítico. Claro. ¿Qué otros puntos van a presentar en relación a este documento? Bueno, es una cuestión muy innovadora que la hemos estado sufriendo, creo que se está viendo en todo el mundo, ¿no? Y yo he escuchado informes acá en el canal también. El cambio climático. Es la primera agenda del campo que estamos presentando que se habla de la sustentabilidad, ¿sí?, en la producción agropecuaria, las emisiones de carbono, las mediciones de las emisiones de carbono, el impacto terrible que está sufriendo la sequía. Por ejemplo, en esta semana hubo una reunión de ministros de Agricultura en Costa Rica, en la sede del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, que preside un argentino, Manuel Otero, donde se estuvo hablando sobre todo de la crisis hídrica. La Argentina lo está viendo, más allá del malentendido entre el presidente Alberto Fernández y la calle Pou, hay una crisis hídrica en el Uruguay y esto es innegable. Y pensemos que esto está afectando a todo el Mercosur. El Mercosur produce el 25% de los alimentos del mundo. Entonces, esta agenda del campo que venimos a proponer pone sobre la mesa este tema que tenemos que abordar con urgencia. Y en este sentido tenemos que trabajar todos juntos, porque donde queda la tierra arrasada por algún tipo de producción, no va a servir. Y la Argentina es un país que tiene métodos de producción que son muy buenos si los comparamos, por ejemplo, con Paraguay o con Brasil, ¿no? Entonces tenemos que seguir mejorando, no podemos darnos por satisfechos. Eso es lo que decimos. Patricio, lo último que te pregunto es, lo que le van a presentar a los candidatos, ¿tiene interacción con los candidatos? ¿Vamos a poder saber cuál es la postura de cada uno? ¿O simplemente es una disertación del campo y los que van a escuchar, escucharán y después charlarán ustedes puertas cerradas? No, a ver, lo importante sobre este evento, como para aclararlo, hay un link de inscripción, pero se pueden anotar, hay un cupo, pero se puede anotar la comunidad, ¿sí? Digamos, si quiere asistir. Y la idea es que sí, siempre en el marco de, digamos, van a pasar personas levantando las distintas preguntas, se les van a poder hacer preguntas y van a tener un espacio de 10 minutos los distintos candidatos para responder, si quieren responder, o para acercar otras propuestas, ¿sí? ¿Confirmaron todo su presencia? ¿Ya hay Lo que yo les mencioné, Rocío, o sea, Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, Javier Milei y el actual ministro de Economía, Sergio Massa, confirmaron su presencia. Bueno, se van a encontrar todos. Sí, también. Qué primicia que nos estás dando, Patricia, porque se van a encontrar todos en ese evento. O tal vez se eviten, Te ojo. cuento que la Sociedad Rural y la Bolsa de Comercio son las dos instituciones más viejas de la Argentina. En la Bolsa hubo una diserción total. Por eso, ojalá confirmen la presencia y estén los candidatos. Ya lo confirmaron, veremos si asisten, ¿no? Bueno, Patricio, vamos a esperar las novedades entonces. Estaremos el martes hablando con Patricio, que nos cuentes qué pasó, cuál fue la cara de los candidatos cuando el campo le presenta su agenda y si viste cara de estamos de acuerdo, vamos a seguir por ese lado o hubo algún retruque. De acuerdo, bueno, muchas gracias. Gracias, Patricio. Nos reencontramos pronto. Patricio